Bueno, estamos de vuelta aquí en Contexto y vamos a hablar de un tema que nos trae, el segundo tema, de hecho, se pasó el día de hoy, que nos trae a muchos preocupados durante estas últimas semanas, además, y este es el descontento social que hay con la representatividad que existe actualmente con, bueno, las personas del ámbito público, sea del Congreso, también sean presidentes. Justamente hemos visto recientes marchas multitudinarias que bueno, acabaron con la renuncia del presidente en ese momento Merino. Y entre estas cosas, lo curioso es que la marcha era porque no había representatividad de ese Congreso, de ese gobierno, y sin embargo ese Congreso fue elegido hace menos de un año atrás, con lo cual es interesante saber qué es lo que cambió de un momento a otro. Ahora, esto responde probablemente a un descontento mucho más amplio que hay con el Congreso y en general con las instituciones públicas. La desaprobación usualmente de las instituciones públicas es bastante alta, lindando entre los 80 al 90% del descontento o la desaprobación usualmente. Esto se suma a los problemas que hay electorales o la reforma que queda pendiente electoral, porque los partidos, entre otras cosas, hoy por hoy se entiende, funcionan más de plataformas para los distintos candidatos que una especie de grupo o agrupación cohesionada por algún tipo de pensamiento similar, al menos. Esto se suma a las críticas que hay, porque el voto es todavía obligatorio. Pero para hablar de esto se encuentra con nosotros el profesor de Análisis Económico del Derecho de la Universidad del Pacífico, Guillermo Cabieses. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Sebastián, por la invitación. Bueno, vamos de frente al tema, ¿no? Estas reformas políticas que hemos estado teniendo en los últimos años, ya sea puchitos por acá, por allá, ¿de qué manera han afectado a la representatividad o de qué manera estarían ayudando a una reforma política o a una mejor política en nuestro país? Yo creo que las reformas políticas que hemos ido teniendo han tenido como resultado el inverso al deseado, como usualmente pasa con las políticas públicas. Han terminado de erosionar la poca institucionalidad que tenía nuestro sistema político y han terminado de asesinar a los partidos. Hoy en día creo que los partidos políticos son en el Perú un recuerdo. Recordemos que nuestro marco constitucional requiere de una madurez de los actores políticos porque la Constitución, creo que en un error de diseño, permite que ambas partes tengan una pistola apuntándose constantemente a la otra. El legislativo puede, por ejemplo, destituir al presidente con suma facilidad utilizando la figura de la incapacidad moral, mientras que el presidente puede prácticamente por cualquier cosa someter una cuestión de confianza ante el Congreso y clausurarlo, como hemos visto recientemente. Que la reforma política impida que hayan partidos que puedan generar un expertise, un espacio en la política, ha terminado de destruir nuestra precaria institucionalidad. Ahora, justamente en ese sentido, ¿qué propuestas hay o qué maneras hay de tratar de mejorar este problema? Porque hay dos temas ahí, de lo que yo entiendo. Una cosa es que haya justamente este juego de apuntándose un arma mutuamente, y otro es que, bueno, tal vez son los que has elegido, y hoy por hoy lo que se siente es que no solo es que se están apuntando, sino que o sea, ¿quiénes son estas personas que se encuentran ahí? Porque al final todos han votado de alguna u otra forma o han tenido votos en el Congreso. Sí, sí te entiendo. Mira, yo no creo que haya ninguna reforma que realmente vaya a mejorar esta situación. Yo creo que, por ejemplo, la reforma de paridad y alternancia es una reforma en donde le estás diciendo a la gente que tiene que votar en función de el sexo biológico de las personas y no en función de las ideas. Yo no creo que eso vaya a generar un cambio importante en cómo se hace política en el país. Yo no creo tampoco que el impedir que una persona que tenga una condena en primera instancia pueda participar de la elección vaya a generar un cambio en la política del país. Yo lo que creo que debería pasar es que se fomente la creación de partidos mediante la acción de incentivos que permitan que quienes quieran participar del proceso político tengan que empezar a amalgamarse entre sí, a negociar entre sí para llevar una propuesta conjunta. Y eso se logra de pronto con el sometimiento de la elección a espacios más pequeños. O sea, me dices la cuestión de los uninominales. Por ejemplo, podría ser una alternativa. Lo que enfrentamos hoy es que los partidos políticos en realidad son como comprarte un ticket en un avión. Ya no tienen un ideario, ya responden mucho más a... Ya en realidad son movimientos en donde quien está dispuesto a financiar el movimiento puede participar. Esto sumado a las restricciones que hay para que los actores privados
puedan financiar a los partidos políticos, que de alguna manera afecta a la democracia, porque la gente vota, como decía Milton Friedman, con los pies, decidiendo irse de un lugar, con su dinero, decidiendo financiar con su propio dinero a algún partido político en el que crea y con su voto en el sufragio. Aquí lo que está pasando es que estamos restringiendo el proceso democrático porque no permitimos el financiamiento de los partidos políticos, porque hay hoy en día una satanización de la política, de pronto merecida, que hace que cualquier intento de financiar el partido político sea visto casi como un presoborno. Ahora, justamente y regresando, y regresando a lo de los títulos uninominales, para entender un poco la idea. Se trata, entiendo yo, de, en lugar de, y corrígeme, de tener que votar en Lima por no sé cuántos candidatos, que sea como que varios mini Limas o algo así. Sí, se trata de reducir la elección a espacios más pequeños. Entonces, Lima, por decir, si tuviese, por decir cualquier cosa teórica, 10 congresistas, que elige uno en una lista sobre la base de la mayor votación que hubo, elegiría 10 congresistas uno a uno. Tendrías 10 elecciones congresales. Lima 1, Lima 2, Lima 10. Exactamente. Y eso focalizaría el proceso para que quienes se alíen en las listas vean quiénes tienen el mismo ideario y con quienes van a poder llegar al Congreso con la expectativa de lograr aquello que están ofreciendo a sus, digamos, a sus votantes. Claro. Ahora, sí. Y esta es una de las que hay, pero por ejemplo, en otros países hay lo que es el voto voluntario. O sea, vota el que quiere votar. Acá es el voto obligatorio. ¿Cuáles son, digamos, los trade-offs? Los trade-offs, sí. El voto voluntario es en realidad, creo yo, moralmente lo correcto y económicamente lo eficiente. ¿Por qué es moralmente correcto? Porque nadie debería ser forzado de participar de un proceso en el que no quiere participar. De hecho, el voto obligatorio no logra lo que se pretende, en el sentido de que quien no quiere participar del proceso puede ir y votar en blanco perfectamente, o sea, puede escapar al proceso. Lo que hace el voto obligatorio es generar un incentivo económico para que la gente, al ir a votar, tenga un costo más bajo de finalmente optar por uno, porque ya si tienes que ir ahí, claro, bueno, puedes votar. ¿Por qué el voto voluntario me parece económicamente más eficiente? Porque genera incentivos para que quienes participen del proceso político hagan un mejor trabajo. Te tienen que convencer de ir a votar. Es como que una empresa tenga dos situaciones. Una, que la gente esté forzada a entrar a su tienda. Si la gente está forzada a entrar a su tienda, las posibilidades de que compre algo así no lo quiera es más alta. Distinto es convencer a la gente de que se pare de la silla en su casa y vaya, se desplace hasta la tienda, entre y compre. Entonces, el trabajo de información de las virtudes del producto, el trabajo de información de lo que los políticos pueden hacer por nosotros, es mucho más importante en el segundo caso que en el primero. Entonces, yo creo que genera los incentivos correctos el de permitir que el voto sea voluntario. Ahora, y esto tal vez tiene que ver un poco con esto, ¿no? Hemos hablado de los partidos políticos que son endebles, por decir algo, y digamos, con los partidos políticos actuales, ¿cómo se podría ver algo con el voto voluntario? Y además, hay esta siempre tendencia que a veces las personas votan un poco en contra de su propio interés, ¿no? Este es lo que, ¿cómo se llama? La racional irracionalidad o la ignorancia racional, digamos así. La ignorancia racional, sí, ese es un término de public choice que, si no me equivoco, inventó George Stigler de la Universidad de Chicago, un premio Nobel, que nos dice que las personas somos racionales, somos ignorantes, pero desde un punto de vista racional. ¿Por qué? Porque el voto de una persona no define la elección. Y el costo de monitorear que la persona por la que yo voté efectivamente esté haciendo lo que me dijo que iba a hacer es muy alto. Requiero estar muy informado. Además, no sé si el tipo no hace las cosas que me ofreció porque no quiere o porque no puede. Eso quiere decir que asumir el costo de monitoreo de las actuaciones de la persona por la que yo voté contra el beneficio que tengo
en la siguiente elección, que es sencillamente no votar por él, es muy bajo, o sea, y es racional no informarte. No informarte. Claro. El fenómeno de reducir el espacio en el cual se vota a un lugar más pequeño, una menor cantidad de votantes, es que permite aminorar esta diferencia entre el costo y el beneficio. Y ayudaría. Bueno, creo que es además un tema de que la noción, digamos, de ignorancia racional es un tema por el cual podríamos tener un programa entero y ver hasta dónde se aplica. Y justamente contigo creo que se podría hacer. Bueno, más adelante seguramente tendremos esa entrevista. Muchísimas gracias, Guillermo. A ti, Sebastián, ha sido un placer. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y luego volvemos con las conclusiones aquí en Contexto. Estamos de vuelta aquí en Contexto y nos vamos con las conclusiones del día de hoy. Como se ha visto, tanto el sistema público de pensiones como el sistema privado de pensiones necesita que sean replanteados para tomar en consideración las situaciones actuales, como lo que es la informalidad en nuestro país, los cuales no terminan aportando lo suficiente para poder justamente llegar a una pensión que se llama digna. Asimismo, se tienen que tomar en consideraciones los costos de los distintos organismos, como por ejemplo las AFPs, para saber realmente en qué se gasta el dinero de aquellas personas que contribuyen su ganado de trabajo. Y ahora pasando al segundo tema que vimos el día de hoy, hemos visto pues que las reformas que se han hecho, tanto políticas como electorales, han tenido más bien un efecto inverso del que se planteaban. Se ha destruido un poco la política como la teníamos antes. Esto, además, se podría corregir tomando ciertas medidas, como por ejemplo la propuesta de los distritos uninominales, que lo que buscan es hacer que sea más fácil elegir y saber exactamente por quién se está eligiendo. Con eso nosotros terminamos aquí en Contexto. Nos vemos mañana por más. En Contexto llega gracias a la Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de febrero y los portales